Amén, amén. Aquí una vez más el pastor Raúl Vidal con otra lección de lo que es teología sistemática. Estamos mirando la tercera parte y hemos ya visto varios diferentes temas sobre lo que es teología sistemática. Hemos mirado una introducción, lo que es la expiación. También miramos lo que es el estudio de la iglesia, ¿verdad? Escatología, y ahora estamos en lo que es en la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, ¿verdad? Y ahora vamos a enfocarnos en lo que es la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Una vez más, un gran saludo. Se pueden mirar, tengo ahora mi camisa de corona bíblica, ¿verdad? Y si usted quiere ordenar uno, mándeme un correo. Están por $15. Tenemos tallas de chiquita hasta doble X, 3X, amén. Pero una vez más, un gran saludo. Y ya estamos casi por completar estas 8 semanas, ¿verdad? Estamos ya por completar y hemos mirado varios diferentes temas. Hemos mirado la ordenanza de la iglesia, lo que es el bautismo, lo que es la cena del Señor. Hemos mirado lo que es una introducción de lo que es la escatología, el estudio de los últimos tiempos, y hemos mirado varios diferentes temas en estas últimas 8 semanas. Y ahora quiero iniciar con una oración. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a creerle al Señor que Dios va a estar con nosotros mientras estamos aquí estudiando su palabra. Padre, venimos delante de tu presencia y te damos gracias porque tú eres un buen Dios. Oramos, Señor, que tú sigas ayudándonos, Dios mío, a poder aprender más de tu palabra y también que pueda ser una convicción en nuestras vidas. Oramos, Señor, que desarrolles, Señor Padre, en nosotros ese gran plan que tú tienes. Te damos gracias, Señor Padre, por la oportunidad de poder venir y poder estudiar, Señor, teología, estudiar tu palabra, estudiarte a ti, Señor, conocerte más a través de tus atributos y lo que has hecho, Señor, por nosotros, Padre. Te damos gracias por tu Hijo, que enviaste a morir en la cruz de Calvario, que ha pagado el precio de nuestra redención, Padre, y los cubre con esa sangre preciosa. Y cuando los miras, tenemos un abogado, uno que los cubre, y es tu Hijo, es el Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, so miramos la segunda venida de Cristo. Y en su primer punto dice la importancia de su venida. Ok, en el punto número 1, la venida de Cristo es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento, La venida de Cristo es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Y en las epístolas de Pablo hay más de 50 referencias a esta segunda venida. Ha sido dicho que hay 8 veces más versículos referentes de la segunda venida del Señor que los que conocemos de su primer venida. ¿Okay? Entonces, 50 referencias en lo que es las epístolas paulinas, ¿verdad? En los libros primera y segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis y capítulos enteros como Mateo 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, están dedicados al tema de la segunda venida de Jesús. Jesús mismo se refiere a su segunda venida y exhortaba a sus seguidores a vigilar, y la palabra que va ahí es vigilar. Okay. Vigilar y estar listos. De hecho, alrededor de 50 veces en el Nuevo Testamento se le urge a los creyentes a estar listos
para cuando el Señor venga de nuevo. Entonces, la segunda venida de Cristo para nosotros como cristianos es el evento importante que estamos esperando. Estamos esperando, y este debe ser nuestra actitud de vigilancia y de estar listos para esa segunda venida. Es la forma que nosotros como creyentes cristianos, discípulos del Señor, debemos de caminar día a día. Okay, en 5 pasajes del Nuevo Testamento dice que la postura del creyente debe de ser la de esperar la venida del Señor. Okay, vamos a leer algunas aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 al 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiréis y cómo os convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Miramos aquí que Pablo a los tesalonicenses les dice que esperen. Hay que esperar, entendiendo que Cristo es el Cristo, el Dios viviente y verdadero. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Miramos que Pablo le dice a los romanos, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en la esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí miramos Pablo diciéndole una vez más a los corintios, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Okay, ahí da una ilustración, ¿verdad? Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La esperanza de la segunda venida fue conectada por Jesús con ambas ordenanzas de la iglesia. Miramos que en las ordenanzas de la iglesia que acabamos de ver hace unas semanas, también conecta lo que es la segunda venida. A los apóstoles les ordenó hacer discípulos, bautizándolos y enseñándolos con la certeza. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces miramos que en esta ordenanza de predicar el evangelio, de bautizar a las personas, que lo hagamos con esta actitud de que
el fin del mundo viene pronto y que Dios está con nosotros. Pablo, citando a Jesús, dio el modelo apostólico para la observación de la cena del Señor, diciendo, así pues, todas las veces que coméis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cuando uno está tomando la cena del Señor, yo siempre lo menciono así, de esta manera, que debemos de evaluar nuestro corazón, si estamos bien con Dios. Si no estamos bien con Dios, hay que arrepentirnos, ¿verdad? Y segundo, es que debemos de también comprometernos con Dios, ¿verdad? Comprometernos con Dios para continuar en las ordenanzas o continuar en predicando la esperanza de Jesús y anunciando, ¿verdad? Con esta actitud debemos de tener que Cristo viene pronto. Entonces, esto nos da a nosotros un modo o una actitud de que estamos en espera con el Señor. La esperanza de la segunda venida provee la motivación para una vida cristiana práctica. Entonces, miramos en 1 Tesalonicenses capítulo 3, 12 y 13 que los enseña a tener un amor fraternal, ¿verdad? Un amor fraternal. Miramos también en lo que es Romanos 13, 12 al 14, 1 Tesalonicenses 3, 13, también en el capítulo 5, 23, 1 de Juan 3, 3 y Titos 2, 11 al 13. Miramos que hay un tema de santidad. Entonces, cuando uno está esperando al Señor, estas son las actitudes que debemos de tener, ¿verdad? Debemos de tener la actitud de amor, pero también debemos de tener esa actitud de vivir una vida santificada, una vida en santidad, una vida donde el Señor está purificando nuestros corazones, ¿verdad? También miramos que para congregarse con fidelidad para la adoración, esto debe de ser cosas prácticas que un cristiano está practicando en su vida diaria, ¿verdad? Es de congregarse. Miramos Hebreos capítulo 10, 25, donde el escritor de Hebreos menciona esto, y hay que congregarnos con una fidelidad para la adoración. También miramos otro punto aquí, creo que es el cuarto punto, que debemos de también debemos de tener una forma práctica, o debe de motivarlos para ser fieles en nuestro servicio cristiano. 1 de Timoteo 4, 13 al 16, 2 de Timoteo 4, 1 y 2, 1 de Pedro capítulo 5, 2 y 4. Debemos de tener ese deseo de vivir una vida fiel en nuestro servicio a Dios. Amén. Cuando estamos esperando esta segunda venida, esto provee la motivación para una vida práctica cristiana. Miramos en amor, en santidad, congregándonos en adoración, siendo fiel en nuestro servicio cristiano, y continuamos para una continua pasión por las almas. Entonces, si nosotros creemos que Cristo viene pronto, debemos de también ser esas personas que continuamente estamos trayendo ese mensaje de esperanza a las almas que están perdidas. 1 Tesalonicenses capítulo 1, 9 y el 10, en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses capítulo 11 y 12, y también en el capítulo 19, como mencioné, es que Tesalonicenses, casi todo el libro está dedicado a lo que es la segunda venida del Señor. Y también por último, miramos que si estamos esperando a Jesús, segunda venida, debe de haber esa actitud de amor para nuestros hermanos, a una vida en santidad, que estamos viviendo una vida consagrada, una vida limpios o puros, o una vida que estamos deseando a la perfección, ¿verdad? También debe de haber
que estamos congregándolos fielmente, ¿verdad? En la adoración hacia el Señor, en nuestro servicio, siendo fiel en nuestro servicio cristiano, ¿verdad? Y también predicándole a esas almas. Y por último, para consolación en tiempos de aflicción. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4 al 18. Entonces, vamos a pasar por pruebas, hermanos, vamos a pasar por tribulaciones, pero hay que continuar fielmente persiguiendo adelante en lo que es los caminos del Señor, hermanos, fielmente en los caminos del Señor. Titos capítulo 2, versículo 13, la segunda venida es tan importante para la iglesia, la novia de Cristo, que es llamada la esperanza bienaventurada, ¿verdad? Miramos en Tito capítulo 2, a lo que es el 13, dice la palabra: aguardando la esperanza bienaventurada. Miremos lo que es la naturaleza de su venida. ¿Cómo debemos de entender el término segunda venida? ¿De qué manera vendrá Cristo por segunda vez? Son preguntas. Antes de responder estas preguntas, será de ayuda discutir varias explicaciones falsas, ¿ok?, acerca del significado de la segunda venida. Entonces, como he mencionado, estos son temas a veces algo complicado, y hay diferentes ideas o diferentes personas que creen ciertas cosas o enseñan ciertas cosas, o quiero ayudar a aclarar un poco lo que creemos nosotros como creyentes, ¿verdad? Entonces vamos a explicar primeramente lo que no es la segunda venida, ¿ok? Vamos a aclarar lo que no es la segunda venida, ¿ok? Entonces ahí puse: no es la muerte, la palabra es muerte del creyente, no es la muerte del creyente. La venida de Cristo es en nuestra resurrección. La venida de Cristo es en nuestra resurrección, no nuestra muerte, ¿ok? Entonces, no pasa la segunda venida de Cristo cuando uno muere. Si nosotros morimos antes de la segunda venida de Cristo, obviamente nuestro cuerpo está en la tierra. Nuestra alma, ahora en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, nuestra alma, como enseñamos la última lección, va directamente al paraíso con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En el Antiguo Testamento entraba en un compartimiento, ¿verdad?, que se llamaba en inglés es The Bosom of Abraham. En español se me olvidó exactamente, pero es en el bozo de Abraham, algo así. Ok, entonces, pero la segunda venida de Cristo no es la muerte del creyente. Cuando uno muere no es, ok, esta es la segunda venida de Cristo, ¿no? Y miramos eso como confirmación en 1 Tesalonicenses, capítulo 16 y 17. La muerte es la partida del creyente para estar con Cristo, no la segunda venida de Cristo por el creyente. Filipenses capítulo 1, 23. La venida de Cristo es la derrota de la muerte. La venida de Cristo es la derrota de la muerte, no la ocurrencia de ella. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 54. La muerte es un enemigo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 26. La venida del Señor es nuestra esperanza bienaventurada, como acabamos de leer en Titos capítulo 2, versículo 13, ¿ok? La segunda venida de Cristo no es la muerte del creyente, ¿ok? También, segundo,
La segunda venida de Cristo no es la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hay veces gente confunde esto, ah, porque Cristo murió y él dijo que iba a venir uno después de él. Jesús prometió enviar a otro consolador, ¿verdad? En Juan capítulo 14, 16. Por lo tanto, su venida y la del consolador no podría ser idénticas. Además, la mayoría de las referencias a la venida de Cristo fueron escritas después de Pentecostés y fueron indicadas a ser aún futuras. Miramos Hechos capítulo 13, versículo 21. Entonces, miramos que aunque había una promesa de parte de Jesús que él iba a enviar un consolador, ese consolador no es la definición de la segunda venida de Cristo. Va a haber otra venida, ¿verdad? Miramos que la mayoría de los escritores, Pablo, Pedro, Santiago, hablando de la segunda venida, esto lo habla después del día de Pentecostés. ¿Okay? Ninguno de los fenómenos profetizados para acompañar a la paroisia de Cristo ocurrieron en el día de Pentecostés. Amén. Ok, la segunda venida de Cristo, ok, no fue la destrucción de Jerusalén en 70 después de la muerte de Cristo. Okay. Pudo haberse referido a la destrucción de Jerusalén por Tito como un tipo de evento de los últimos días durante la tribulación, pero no hubo ninguna venida del Señor para llevar a su iglesia que ocurría simultáneamente con este evento. Vamos a leer estas dos escrituras. A la destrucción de Jerusalén por Tito esparció a Israel, y la venida de Cristo marca la reunión de Israel. Entonces, la diferencia, Tito está hablando, pero él está hablando de lo que es la destrucción de Jerusalén. Ok, vamos a continuar. La segunda venida de Cristo no es la conversión. No es la conversión, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, versículo 28. Vamos a leer aquí, dice: y así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparece por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Okay? El escritor de Hebreos está dando una explicación bien clara para salvar a los que le esperan. Miramos aquí dos eventos diferentes. Okay, vamos a leer una vez más. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Este es un evento. Este es cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. Y apareció por segunda vez. Okay, segunda venida. Okay, primera venida es cuando Él vino a esta tierra, murió en la cruz. Segunda venida es cuando Él regresa sin ninguna relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Okay, este es el modo. La segunda venida de Cristo no es la conversión, es algo diferente. Okay, según Pablo, el creyente espera la venida del Señor después de la conversión, no antes de ella. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Que eso, entonces Pablo nos enseña que cuando uno acepta a Cristo, entonces la actitud debe de ser: estamos esperando su segunda venida. Que se dirigía
Ahora vamos a dirigir la atención a una definición positiva de la naturaleza de la segunda venida de Cristo. Punto número 2, lo que sí es la segunda venida. Lo que sí es la segunda venida. La segunda venida de Cristo es una venida o un regreso literal. La palabra ahí es literal. ¿Okay? Entonces, esto no es un símbolo. Esto no es algo místico. Esto es algo, la segunda venida de Cristo es algo que literal va a ocurrir. Ya que la venida es la segunda, será tan literal como la primera venida. ¿Ok? Entonces miramos que hay una venida. Literalmente Cristo vino a morir por nuestros pecados, murió en la cruz de Calvario, y así mismo literalmente va a venir una vez más, ¿verdad? No hay ninguna evidencia en las Escrituras de que el regreso de Cristo, el cual él mismo prometió, sería fugativo. Entonces no hay ninguna evidencia en las Escrituras de que el regreso de Cristo, el cual él mismo prometió, será algo figurativo. ¿Okay? Entonces, hay veces Jesús habla, o en la Biblia hablan en una forma figurativa, pero esto no enseña, la segunda venida de Cristo no enseña ninguna evidencia de que nadie está hablando como algo simbólico o una cosa que a lo mejor pasa o pasa semejante a esto, ¿no? Eso es algo que va a literalmente pasar. Incluso el Antiguo Testamento tiene más referencias de la segunda venida de Cristo que a su primera. La profecía de su primera venida fueron literalmente, pero no hay duda que la profecía consideradamente a la segunda venida también será cumplida literalmente. Miramos que se va a cumplir literalmente. ¿Ok? Tercer punto, de segundo punto aquí, la venida del Señor será un regreso personal. Que la palabra que va ahí es personal. Ok, entonces Juan capítulo 14, versículo 2, segunda parte de 2 y 3, dice la palabra: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Miramos que Jesús, después de su muerte, regresa al cielo a preparar lugar para nosotros. Y Él va a regresar por nosotros. ¿Okay? Juan capítulo 14, 2 y 3. La venida de Cristo no puede ser una referencia figurativa a algún otro ser o a alguna experiencia espiritual del creyente, porque los ángeles dijeron a los discípulos cuando Cristo ascendió al cielo. Miramos en Hechos capítulo 1 versículo 11b. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, así como lo miramos ir al cielo, así lo vamos a ver regresar por nosotros. Hechos capítulo 1 versículo 11. ¿Ok? El tercer punto ahí, ya miramos el primero, que la venida de Cristo es una venida o regreso literal. Segundo, la venida del Señor será un regreso personal. Tercero, será también visible
y corporal, ¿ok? Visible y corporal. De la referencia citada anteriormente, Hechos capítulo 1:11, es claro que la venida del Señor será una venida visible y corporal, ¿verdad? Lo leímos. Y decía, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Okay? So, así como lo miramos ir, vamos a verlo a regresar. O sea, algo visible. El ángel también dijo que él vendrá como le habías visto ir al cielo. Ellos lo vieron ascender en un cuerpo glorificado, pero aún visible y tangible, tangible, I can't say that word, tangible. Él volvió de la misma manera, él va a volver de la misma manera. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Okay? Ok, miremos ahora el momento de su venida, ¿verdad? Jesús dijo respecto al momento de su regreso en Mateo capítulo 24:36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. So, miramos que algunos escritores sostienen que Jesús y sus discípulos estaban esperando su regreso en la primera generación. So, cuando Cristo murió y ascendió, hay unos autores que creen que los discípulos de la primera generación estaban esperando su segunda venida luego. Por eso mencionamos de que la segunda venida no es el Espíritu Santo. Decimos que la segunda venida no es cuando Jerusalén fue tomada, ¿verdad? O la destrucción de Jerusalén. Entonces, miramos que en Mateo 25:19, miramos en lo que es la parábola de los talentos, que Jesús dijo, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. Que hizo, en esta parábola miramos de que tomó mucho tiempo, y la palabra va a ser mucho tiempo va a ser la palabra, ¿verdad? Ya que la parábola era acerca de la venida del reino, el término mucho tiempo aparece a insinuar una considerable demora en la venida. So, va a haber un lapso de tiempo, ¿verdad? Pedro no pudo haber esperado una venida inmediata porque él dijo, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrá burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Verdad? Entonces miramos que Pedro indica en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 al 9, vamos a continuar a leer. Amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miramos ahí que Jesús, Dios está esperando que muchos vengan a arrepentimiento antes de su venida. Y Jesús también dice en Mateo capítulo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. So, miramos que esto es una parte de la promesa. Ahora en día, estamos ahora en el 2019, ¿verdad? Pues a través del internet se puede compartir algo en Estados Unidos y lo pueden estar viendo en Rusia. Entonces ahora sí se puede mirar el avance de lo que es la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3, cuando la iglesia en Tesalónica se turbó por la creencia de que ya había comenzado la gran tribulación, miramos ahí en Tesalonicenses, Pablo les exhortó a no moverse tan fácilmente en su modo de pensar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. Entonces miramos ahí otro clue, otra pista, ¿verdad? De cuándo empieza este día postrero o esta segunda venida, ¿verdad? Miramos que en un tiempo de gran apostasía. Por otro lado, Jesús advirtió, velad, pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo capítulo 24, 42. También miramos que hay que tener esta actitud de velar, ¿verdad? Aunque hay claras indicaciones de que el regreso del Señor no ocurrirá hasta después de un periodo extendido de evangelización, se le enseñó a la iglesia a estar lista para una aparición en cualquier momento del novio celestial. Y esto miramos en Mateo 24, 44, en el versículo 48, en el versículo 50, en el capítulo 25 de Mateo, versículo 13, Marcos capítulo 13, 35 al 37, Titos, versículo 2, 12 y 13, y Juan capítulo 3, versículo 3. El apóstol Pedro, quien se sentó a los pies de Jesús, exhortó fuertemente a los destinarios de su segunda epístola a buscar la venida del día de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 12. También dice en el capítulo 3, 11 y 12, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debías vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida de Dios. Miramos que Pedro da el pensamiento de que uno debe de apresurar, debe de ver como es una espera, pero no una espera pasiva. Ciertamente la iglesia no debe de sentarse a esperar pasivamente un día determinado en que determinará esta dispensión. Entonces, a trabajar, iglesia, a trabajar, hermanos. ¿Okay? Nosotros como estudiantes estamos estudiando no solamente para ver cuándo va a venir el Señor, no, nosotros estamos trabajando fuertemente para que Jesús venga, predicando el Evangelio de Cristo, ganando almas y con nuestras lámparas prendidas, ¿verdad? La iglesia está trabajando juntamente con el Señor para lograr su obra, la cual debe de ser hecha antes de su regreso en gloria. Ok, muy bien, ahora hablando del rapto de la iglesia, podemos mirar que puede acontecer en cualquier momento. Vamos a leer unas escrituras. Juan capítulo 14, versículo 3, dice la palabra de Dios. Vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí miramos que un número de eventos están asociados con el fin de los siglos. Jesús prometió a sus discípulos
venir una vez más por, por, por su gente. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire. Jesús habló también de la gran tribulación en Marcos 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces miramos que Jesús hablando de la tribulación que viene, y esta gran tribulación está descrita en detalle en el libro de Apocalipsis capítulo 6 al 19 y también en Daniel capítulo 12 versículo 1. La tribulación será causada por Satanás, ¿okay? Por Satanás, la palabra es Satanás. Mediante la acción de uno llamado variamente la bestia. La palabra es la bestia. Apocalipsis 13:1. Primera de Juan dice que es el anticristo. Primera de Juan 2:18. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice el hombre de pecado o el hijo de perdición. Y en Daniel 7:8 dice y el cuerno pequeño. La gran tribulación será concluida por la batalla de Armageddon. La palabra es Armageddon. Y la revelación de Jesús como Rey de Reyes, quien vendrá por sus ejércitos de santos para traer juicio sobre la bestia y sus seguidores. Apocalipsis 19, 11 y 21 al 21. La gran tribulación es seguida por el reino milenial, el milenio, va ahí, el juicio final y el estado eterno. Apocalipsis capítulo 20 al 22, miramos, la gran tribulación es seguida por el reino milenial de Cristo, el juicio final y el estado eterno. ¿Qué es eso? Concluye el juicio, cada quien está donde van a mantenerse eternamente, ¿verdad? ¿Cuál de estos eventos ocurre primero? ¿Será la venida de Jesús o la revelación del anticristo? Si la Biblia ha de ser tomada en un sentido natural, parece que el primer evento que el creyente espera es la esperanza bienaventurada que menciona en Tito 2:13, o el rapto de la iglesia, que por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a lo que durmieron, porque el Señor mismo con voz demandó, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descendería del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayan quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 2 de Tesalonicenses capítulo 4, 15 al 17. Entonces, ¿qué va primero? Si tomamos en forma natural las escrituras, miramos que el rapto o la esperanza bienaventurada de la iglesia sucede primero. Que al apóstol Pablo, ya que él fue el apóstol a la iglesia gentil, le fue dada una revelación especial del Señor mismo respecto a los detalles del rapto y su relación con la resurrección. En un pasaje en 1 de Corintios, Pablo, capítulo 15, versículos 51 y 52, Pablo habla de nuevo del rapto de la iglesia junto con la resurrección corporal de los creyentes muertos. He aquí, dice la palabra, os digo un misterio. No todos dormimos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Miramos que cuando el Señor venga por su iglesia, no solo serán raptados, la palabra es raptados, los santos vivos, sus cuerpos serán también cambiados a cuerpos incorruptibles. El creyente en cuerpo y espíritu se tomará como Jesús. Miramos en 1 de Juan capítulo 3, 2 y 3. Otra referencia al rapto por Pablo se halla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ahí en el versículo 3 hay un probable referencia adicional al rapto en el mismo pasaje, porque no vendrá el Señor Jesús sin que venga la apostasía. Miramos que la apostasía es algo que va a venir antes de esa venida. El tiempo cuando muchos van a alejarse o partirse de los caminos de Dios, los caminos del Señor. En el griego la palabra apostasía puede también ser traducida como partida. La palabra en el griego tiene un artículo definido, por lo tanto se refiere a un evento conocido por los destinatarios, ya que todo el tema es con el respecto al rapto, aquí en estos versículos, y la preocupación de los tesalonicenses, que ya estaba en la tribulación. Pablo viene y clara que todavía la tribulación no ha llegado a este grupo de creyentes. ¿Okay? Ya casi por terminar, el regreso de Cristo para gobernar la revelación. Que en el rapto, Cristo viene por sus santos, y en su revelación, Él viene con sus santos. Las dos palabras ahí es con sus santos, es santos. Okay? So, una vez más, en el rapto, Cristo viene por sus santos, y en su revelación, Él viene con sus santos. En el rapto, Él viene en el aire, y en su revelación, Él viene a la tierra a gobernar en poder y gloria. Que la palabra es gobernar. En el rapto es seguido por el juicio de la recompensa a los creyentes y la cena de las bodas del Cordero.
La revelación es seguida por la derrota del anticristo, la palabra es anticristo, y las naciones malvadas y el establecimiento de su reino milenial. Miramos ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y vamos a leer Jud, versículo 14. Miramos en Daniel futurísticamente, pero también según Apocalipsis, el capítulo 19, el proceso del regreso de Cristo a gobernar es 1. El cielo es abierto y Cristo aparece montado en un caballo blanco con una corona sobre su cabeza y con ropa teñida en sangre. Su nombre es anunciado como el Verbo de Dios. Y miramos allí eso en Apocalipsis capítulo 11 al 13 y también en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando Juan, el mismo escritor de Apocalipsis, lo llama como el Verbo, ¿verdad? Es acompañado por ejércitos, la palabra es ejércitos de santos, como lo mencionó Daniel. También lo miramos en Apocalipsis de esta manera, ¿verdad? Está acompañado por ejércitos de santos, también montado en cabellos, en cabellos blancos. Una aguda espada sale de su boca para herir a las naciones malvadas. Su título es revelado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso se mira en los capítulos, versículo 14 al 16 del capítulo 19. Y por último, ya para concluir, un ángel anuncia, la palabra ahí es ángel, un ángel anuncia su prontitud para la batalla contra la bestia y su ejército que se reúne para oponerse al Señor. Los ejércitos de la bestia son aplastados. La bestia, el falso profeta y todos aquellos que han tomado la marca de la bestia o adoraron su imagen son echados en el lago de fuego. Y esto es en versículo 19 y 21 de Apocalipsis y también lo que es Daniel 8:25. Muy bien, entonces ya con eso concluimos esta lección y miramos lo que son eventos futurísticos, ¿verdad? Miramos los últimos tiempos y eso es lo que significa escatología, es lo que es los eventos que van por finalizar este último tiempo, ¿verdad? Entonces, espero que ha sido buena información para usted, también que ayude como una convicción a su vida personal y que pueda vivir una vida cristiana para Cristo, con ese fuego, ese deseo de servirlo con todo su corazón, mente y ser. Vamos a hacer una oración y espero que ha sido bendecido. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, en este tiempo. Oramos, Señor, que tú te muevas en una manera muy especial. Derrama tu unción, poder, gracias, Señor, sobre cada estudiante. Te pido, Jehová, por ellos. Oro que puedan, Señor, desarrollar su corazón, Padre, para ser piadosos y poder vivir una vida agradable hacia tu presencia, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Te pido, Señor, que tú los bendiga grandemente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una vez más, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Los esperamos para la próxima lección. Dios lo bendiga.
Yeah.